¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Como cada domingo, les ofrecemos noticias, información sobre el acontecer nacional e internacional relacionado con nuestro país, Venezuela. Somos imparciales, equilibrados y, sobre todo, no emitimos opinión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Recibimos a Dan Celis, presidente de Fedecámaras. Muchísimas gracias por estar aquí. Es la segunda vez que nos acompaña en Abriendo Puertas. Muchísimas gracias a ti, Margarita, por la invitación a este pero muy prestigioso programa de la televisión. Para mí, para Fedecámaras, es un verdadero honor estar aquí. Gracias. Dan Celis lleva más de un año al frente de Fedecámaras. No ha sido fácil. Sin embargo, vamos a comenzar con la asamblea de Fedecámaras. Fedecámaras cumple 80 años, se dice fácil, que se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, y quisiera un comentario sobre el resultado de esta asamblea. Más de 500 delegados, entre delegados a la asamblea e invitados especiales, o sea, una gran concurrencia. No, mira, Margarita, de verdad que venimos muy contentos, venimos muy llenos de energía. La 80ª Asamblea de Fedecámaras, 80 años ya cumple nuestra institución y celebramos una asamblea en el estado Táchira. Eso se decide un año antes y lo decidimos por la necesidad de apoyar el comercio binacional entre Colombia y Venezuela y por lo tanto escogimos el Táchira. Estuvimos en algún momento tal vez preocupados por las distancias, pero de verdad hay que resaltar el espíritu y el compromiso de los empresarios en moverse hasta el Táchira. La ciudad se llenó de alegría, de esplendor económico, porque los restaurantes tuvieron afluencia, los taxis. Hubo un espíritu muy bien. Creo que al final... O sea, que fue bueno para la economía del Estado. Tú estuviste allá también y te diste cuenta de la alegría, pero también el compromiso de los empresarios, ¿no? Estuvimos 2 días que compartimos con las autoridades nacionales, tuvimos la visita de la vicepresidenta y algunos ministros, también autoridades bancarias, tanto de bancos privados como bancos públicos, representantes de la iglesia, representantes de las universidades, de las academias. Fue un reencuentro de la sociedad venezolana, como debe ser. La sociedad venezolana tiene que ir a ese reencuentro. Tenemos que dejar a un lado a los que buscan divisiones por aquellos más bien que los que busquen unidad. Un país, la única forma que sale adelante es por la unidad de todos sus ciudadanos. Ahora, cuando nos queremos poner en parcelas y nos quieren poner en diferentes locaciones, lo que hacemos en ese sentido, el país se parte y el país no puede seguir adelante. Así que eso fue una fiesta de unidad nacional, una fiesta en la cual, una celebración en la cual muy sobria. Por supuesto tampoco estamos en condiciones para hacer grandes fiestas, pero muy sobria con la participación de la Orquesta Sinfónica del Táchira, y mucha alegría, al final dejando un mensaje de esperanza. Entregamos la Carta de San Cristóbal. Siempre al final de estas asambleas de Fedecámaras hay un documento que se le entrega al país, ¿no? Un documento que por supuesto también empieza a hablar evidentemente de la realidad nacional, de los problemas del país, a través de la encuesta que tenemos nosotros, pero enfocamos en 4 puntos fundamentales esa carta, ese manifiesto que le entregamos a los venezolanos. Primero, por supuesto, hablar del marco regulatorio, ¿no? Todo el tema regulatorio de esa cantidad de leyes que hoy en día tenemos, que están enmarcadas en esa economía anterior, esa economía que era rentista, que dependía del petróleo, bueno, y al final todos de alguna forma vivíamos de ese chorrito petrolero. Hoy en día no existe eso realmente, lamentablemente. Hoy la Venezuela de hoy está saliendo en base al trabajo,
a la fuerza de que está poniendo cada venezolano. El sector privado está jugando un rol sumamente importante. Cuando hablo del sector privado, Margarita, la gente piensa que son los grandes empresarios. No, el sector privado da desde de ese comerciante o de ese agricultor pequeño que tiene un pequeño puesto, usted que me está oyendo, que tiene un pequeño puesto, usted es empresario, usted es sector privado. Desde ahí hasta, por supuesto, el empresario más importante que haya en Venezuela. Ese es el sector privado, ese es el dinamismo que le estamos dando. Entonces tenemos que ir a un marco regulatorio que vaya en función de ese ciudadano que nos está viendo, que está emprendiendo, que tiene un pequeño negocio, que tenga las condiciones necesarias para que ese negocio se multiplique. Y al multiplicarse ese negocio se producen más fuentes de trabajo y empezamos a ponerle un tapón al tapón del Darién para que la gente no se nos vaya. Y en la medida en que se van creando oportunidades, porque esos pequeños empresarios, medianos y grandes, se multipliquen, entonces también nos vamos a reunir a la familia venezolana que está afuera. Pero también hablamos de la función del marco, del macro, de todo el tema macro del país, de las políticas económicas macro. También todo en ese sentido, todo lo que es política fiscal, también está incorporado en el documento, pero también hablamos de servicios públicos, fundamental. Hay una propuesta de Fedecámaras concreta al gobierno para restablecer o mejorar el servicio eléctrico. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, primero, ¿habría participación del sector privado? En la carta hablamos de todos los servicios públicos porque hay estados donde hay problemas de agua también, hay estados donde hay problemas de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es donde nosotros hablamos y creo que hay receptividad por parte de las autoridades de empezar a pensar que lo estratégico de un servicio público no es la propiedad del servicio público. Lo estratégico del servicio público, en el caso eléctrico, cuando usted le da el botoncito, en ese botoncito usted siempre tenga una electricidad confiable, que su nevera no se le queme por los apagones, esa comida que tanto le cuesta, por ejemplo, a nuestros compatriotas hoy en día de salir a hacer su mercado, siempre esté ahí. Tenemos que ir a un modelo diferente, un modelo que nosotros planteamos con mucha humildad, en la cual el sector privado participe. Nosotros los vemos ahorita, a la empresa Chevron se le hizo un modelo donde se pudo entender empresa privada con empresa pública. ¿Cuál es el resultado hoy de la producción de Chevron? Que ha aumentado casi en un 30-40%. Vamos a aplicar lo mismo a todos estos sectores del país, a estos sectores de recursos. Un país, Margarita, se puede desarrollar sin muchas cosas, puede hasta no tener petróleo, Japón no tiene petróleo, no tiene recursos naturales, pero tiene electricidad. La electricidad es fundamental para el desarrollo. Sin electricidad no hay progreso. Entonces, nosotros estamos planteando este trabajo muy bien hecho por la Cámara de la Construcción en conjunto con la Comisión de Infraestructura de Fedecámara, un proyecto denso para tratar de incorporar, en este caso, las termoeléctricas. Dejamos el tema de las hidro para que el gobierno la siga manejando, pero en el tema termoeléctrico, un acuerdo de funcionalidad donde invitemos a participar a capitales extranjeros y nacionales en resolver el problema eléctrico. Yo creo que es un buen principio, se ha recibido con optimismo el presupuesto y lo que quiere el sector privado es ser parte de la solución. Fundamental que tiene el país, ese desespero que tiene el país por tener un servicio eléctrico confiable, el sector privado puede jugar un rol en conjunto con el sector público. ¿Y hay diálogo entre el gobierno y el sector privado? ¿Hay entendimiento en aras de resolver conjuntamente los problemas del país? Bueno, mira, por supuesto en todo diálogo siempre hay diferencias y las hemos tenido, pero las hemos ido llevando con dos R's, como siempre hemos dicho, respeto y reconocimiento entre las partes. A veces hemos coincidido, a veces no, tratamos de buscar puntos de encuentro con el sector. Aquí hay que también, Margarita, es muy importante que la gente sepa, tenemos que ir madurando como sociedad. El sentido de que dos personas que antagonicen se encuentren, eso no tiene ningún problema. Es más, es mejor, es la solución cuando dos grupos que no tienen tal vez las mismas formas de pensar se sientan y empiezan a hablar, es bueno para el país. Aquí no podemos seguir demonizando que aquellas personas se encuentren y no hablen. Porque es que si no hablan nunca van a poder conseguir soluciones. Nosotros vamos a asistir no solo a reuniones con el gobierno, hemos asistido a reuniones con los sindicatos, tenemos la Comisión de Diálogo Social donde interactuamos los tres sectores, como es normal en una sociedad es normal que se entienda gobierno, empresarios y trabajadores en busca de entre los tres
conseguir soluciones, pero también con la iglesia con las iglesias tenemos contacto, con el cuerpo diplomático, tenemos contacto con las universidades. Ese es el sentido de un país que habla, que se sienta, que discute, que busca soluciones. Eso tiene que ser absolutamente normal. Tenemos que ir apartando a aquellos que condenen que el diálogo. Por eso, esos no quieren al país. Solo que tienen son intereses propios. Aquellos que apoyamos, que nos entendamos, que nos sentemos, ese país que se reunía después de un 31 de diciembre a darse un abrazo, tiene que seguir adelante. Aquello que nos apartó en un momento, tenemos que ir trabajando entre todos a que nos una. Y ese fue el sentido de la Asamblea. Y ese es el mensaje que estamos dando. Así que mire, yo le digo a los venezolanos, sigamos creyendo en Venezuela. Venezuela es un país lleno de oportunidades. Tiene problemas, pero problemas, oportunidades. Y tenemos todos esos recursos, tal vez muchos, como decimos nosotros, que están debajo del agua, pero están ahí. Es reflotar los servicios públicos, las carreteras del país, pero tenemos que cambiar el modelo. El modelo sí tenemos que cambiarlo entre las partes. Un modelo nuevo, un modelo moderno, como lo tienen las sociedades hoy en día, Margarita. Las sociedades hoy en día tienen modelos modernos. Y tenemos que ir a ese modelo económico moderno y el sector privado quiere ser parte de eso y el sector privado va a participar en todo lo que lleve a la mejora de calidad de vida de todos los venezolanos. Hay una brecha importante entre el dólar oficial, Banco Central de Venezuela, y el paralelo. ¿Qué proponen ustedes para corregir esta distorsión? Mira, todas las distorsiones crean problemas en la economía. Eso al final, mira, la economía tiene que ser libre. La economía tiene que moverse en forma libre. Hay oferta y demanda. Hay que dejarla que esa economía se libere. Nosotros hemos llevado el tema con las autoridades. Esa brecha crea distorsiones, crea unas distorsiones importantes. Empiezan a producirse negocios que no le aportan nada al país, para gente que nada más especula con eso. Yo creo que hay que sincerarlo, hay que buscar la forma, tal vez, primero, importante seguir produciendo dólares en el país. Hay que agilizar los procesos de exportación para que los exportadores venezolanos puedan traer dólares y meter más dólares al mercado para que entonces el proceso de oferta y demanda haya más dólares en el mercado. Eso se logra. Pero también, como te dije antes, hay que buscar a que haya las condiciones, como te dije, macroeconómicos, institucionales del país para atraer capitales. Entonces, a la medida que entren dólares, la presión sobre el dólar baja. Y por supuesto cuidar la política fiscal. No se puede estar fabricando bolívares de donde no los hay. Yo creo que hemos hablado con el gobierno, hay la preocupación, nos han dicho que se van a tomar las medidas y bueno, en cualquier cosa que nosotros podemos aportar como sector privado, vamos a estar ahí para ayudar a que esa brecha y al final que no vuelva a ocurrir, sino que se desplace la economía en función de cómo cómo se esté moviendo. Lo que hay es que atacar la inflación. La inflación es la que ataca el sistema y que se ataca creando muchos bolívares. Vamos a atacar la inflación y para que esa brecha también se recorte y no hayan esas desviaciones que afectan hoy en día el comercio y todos los servicios. Una de las informaciones de esta semana es que Consecomercio aseguró que es legal que los establecimientos cobren bolívares tomando como referencia el euro. Bueno, ¿qué opinión le merece yo esta creo posición? que, mira, esos son posiciones, pero al final eso no resuelve el problema. Margarita, el problema está en la brecha. La brecha es la que hay que reducir, hay que dejar que la moneda fluctúe totalmente, que no hayan intervenciones del Banco Central por momentos de cualquier circunstancia, sino se le inyecta dinero semanalmente, por ejemplo, pero esos son pero eso es lo que inyecta calientes. el central, lo que inyecta el gobierno. Lo que tenemos que esperar es que también haya más exportaciones, haya más inversiones para que por medio del sector privado también entre más divisas. Esa es la solución. Vamos a sincerar ese marco jurídico que hoy es regulatorio, ese marco jurídico que tiene toda esa presión fiscal que hay hoy en día sobre los negocios. Señores, lo que tenemos que ampliar es la base de recaudación. En la medida en que le seguimos cargando impuestos a las empresas, señores, oigan muy bien, si usted le sigue recargando impuestos a las empresas, eso va al precio. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Que suban los precios y al final las empresas son ineficientes. Tenemos que buscar un modelo en que todos de alguna forma participemos hacia el fisco y de esa misma forma tengamos como reclamar. En la medida en que yo pago el fisco, yo soy un ente de reclamo hacia el fisco, hacia el gobierno para que el gobierno cumpla. Entonces tenemos que ir a hacer esa transformación del país en términos generales a un país, como te dije antes, moderno, un país con una economía distinta, una economía que no se base
en el populismo, que no se baje en el clientelismo, sino que empiece a pensar en cada venezolano, que cada venezolano cuando se levante en la mañana diga, mire, yo tengo las herramientas, yo puedo ir ahorita a un banco a conseguir un crédito para que mi negocio, para montar mi negocio o ampliarlo, que yo sepa que a mí no me van a venir unos funcionarios X a chantajearme con unas políticas, con una recaudación fiscal, que yo sepa que yo puedo vender mis productos libres, que yo sepa que tengo las condiciones en el país para desarrollarme y yo voy a generar empleo y yo me voy a volver un ente productivo para el país y voy a terminar pagando impuestos también. Eso es lo que hay que buscar, sincerar la economía, una economía libre, una economía de mercado libre, que por supuesto el Estado tiene que intervenir cuando hay desviaciones, pero que deje que los venezolanos que nos están oyendo, que nos están viendo, que necesitan, están desesperados por montar un negocio, que su negocio vaya mejor, tengan las herramientas. Se ha planteado una reforma a la ley del trabajo. ¿En qué consistiría? Bueno, no hay lo que estamos planteando nosotros es que se abra el debate, que abramos el debate de trabajadores, empresarios y gobierno a discutir un nuevo modelo de remuneración en el país. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tanto para el sector público como para el privado. Por supuesto. General. Es modelo de remuneración en el país. El modelo anterior estaba basado en esa economía rentista, que había un chorro de petróleo que le daba para todo el mundo para poder subsanar los errores y las ineficiencias que tuviera cualquier sector del país. Hay una realidad distinta. Necesitamos aumentar el poder adquisitivo de los venezolanos. Tenemos que sentarnos con responsabilidad a pensar en hoy la remuneración de los venezolanos hoy. Todos queremos que que todos y cada uno de los que convivimos en este país tengamos mejores ingresos. Hoy en día la ley del trabajo tiene un modelo en el cual recarga sobre las empresas unas prestaciones o unos ingresos a futuro de un trabajador. ¿Eso qué es lo que hace? Como eso pasa a futuro, con la inflación, con todos los problemas económicos, eso se le termina haciendo agua al trabajador. Entonces tenemos que sentarnos con responsabilidad, quitando pasiones y quitando ideologías, y sentándonos a pensar que ese venezolano, para que pueda hacer futuro, necesita tener ingresos hoy. Entonces, que nos sentemos, busquemos, es el mensaje que le estamos mandando a la gente. Queremos nosotros, los empresarios, que haya más consumo en el país. Por supuesto que queremos vender más nuestros productos, nuestros servicios, y la única forma de lograr eso es que los venezolanos tengan un mejor ingreso. Lo que no se puede es las dos cosas, porque si no las empresas evidentemente van a tener un sobrecosto y van a cerrar. Lo que queremos es buscar un modelo con sinceridad, o sea, cualquiera que nos sentamos en las mesas de diálogo a buscar y preocuparnos por la realidad de los venezolanos, de que hoy en día ese ingreso que es muy bajo lo puedan tener, pero sin recargarle a las empresas costos a futuro, que al final ni el trabajador es un costo para la empresa y el trabajador recibe unos montos que están absolutamente devaluados. Entonces yo llamo a sentarnos, a dialogar, a buscar, a encontrar caminos, a ser innovadores, a buscar ese nuevo modelo de remuneración para los venezolanos que permita que los que nos están oyendo tengan más plática en la cartera y puedan tener una mejor calidad de vida. Hay un clamor popular y es la necesidad de los créditos. El venezolano ya no tiene acceso a un préstamo para adquirir una vivienda, un carrito o un bien. ¿Qué ha pasado con esto? Hubo como un impulso, pero como que se frenó. No, mira, el tema de financiamiento es clave, es el principal problema que tiene hoy en día el empresariado, el número uno. El número uno es financiamiento. Y es así, porque a ti el financiamiento te produce dos cosas. Primero, si de repente tienes algún problema de caja en algún segundo, tú vas y pides un préstamo bancario y cubres eso y puedes seguir con tu negocio. Pero también para cuando necesitas ampliar tu negocio. O aquel que está empezando, que tenga acceso al crédito. El crédito es el multiplicador de la economía. Si la economía se basa únicamente en lo que usted tenga y le produzcan los negocios para crecer, entonces evidentemente la capacidad de expansión y de recuperación de la economía es más lento. Entonces, hemos conversado con las autoridades para tratar de hablar el tema del encaje. Por supuesto hay que cuidar los factores macroeconómicos, porque entonces hay que llevar, es que el manejo de la economía no es un libro, es un traje a la medida que se hace para cada economía y para cada país, que tiene que hacerse mucho, volvemos al tema, con ese diálogo, con esa concertación, de buscar entender las partes y que se vayan moviendo cada uno de los indicadores macroeconómicos con una forma correcta de hacerlo.
Entonces nosotros volvemos a decir, es fundamental la parte del crédito. Necesitamos que el financiamiento le toque desde el más pequeño hasta que el que tiene su tarjeta de crédito. Que te voy a hacer algo, el venezolano, todo el mundo piensa que es maula, estás absolutamente, y los sectores populares nuestros son los mejores pagadores, son los mejores pagadores. Usted va a un SAN, que hace ahorita que se está recuperando todo ese tema de SANS en los comercios, y los sectores populares nuestros no dejan de pagar una cuota, pero por nada, pueden dejar de comer, pero una cuota la pagan y al final tienen su... O sea, el venezolano tiene buen sentido de crédito, el venezolano es un hombre responsable. Aquí siempre tratamos de buscarle lo malo al venezolano. Eso no puede ser, tenemos que volver a recuperar nuestra identidad, que el venezolano es uno de los mejores ciudadanos del mundo. Por algo los buscan en todas partes para trabajar. Son hombres que no le tienen miedo al trabajo, se preparan, son simpáticos, son afables, son honestos. ¿Qué hay? Las ovejas negras. En todas las sociedades las hay. En todas y cada una de las sociedades las hay. Pero no podemos seguir pensando únicamente en las ovejas negras y no la cantidad de venezolanos que están triunfando en todas y cada una de las partes. Tenemos que volver nuestra identidad nacional. Tenemos que recuperar, tenemos que empezar de mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, mirar lo grande que somos cada uno de los venezolanos y vamos a poder recuperar el país. Estamos seguros en la confluencia de todos y cada uno de aquellos que queremos que el país avance, ahí van a estar las soluciones. Uno de los temas de la semana que fue noticia y además emblemático es los BRICS. El presidente Nicolás Maduro acudió a la cumbre, Venezuela pensaba entrar a los BRICS, que son economías emergentes, pero no entró. Brasil lo rechazó. ¿Qué opinión le merece esto que sucedió en Rusia? Mira, yo creo que más allá, mira, yo siempre he dicho, los problemas entre gobiernos que los resuelvan entre gobiernos, pero que no afecten a sus ciudadanos. O sea, en la economía no se puede dar afectada, que se quitan los embajadores, que hagan lo que sea, eso es otra cosa. Pero las relaciones comerciales tienen que incentivarse, porque los pueblos tienen el derecho a crecer, los pueblos tienen el derecho a estar bien. Nosotros tenemos que volver. Eso fue un grave error de anterior de habernos sacado de todos los mercados donde estábamos y de todos los convenios. Por las sanciones. Los BRICS, hubo aquí, en el pasado, hubo decisiones, por ejemplo, con el mercado andino. Eso fue criminal, haber sacado a Venezuela del mercado andino, que es nuestro mercado natural. Los BRICS, muy bien, pero fundamentalmente el mercado andino, tenemos que volver al mercado andino. Ahí es donde tenemos las mejores condiciones de comercio para nuestros productos y llevarlos. Habernos sacado del mercado andino fue un error gravísimo. Yo creo que hay conciencia del gobierno de ir otra vez para allá. Nuestra relación tiene que ser con Colombia, con Ecuador, con Perú, con los que nos entendemos. Y vuelvo a insistir, todo lo que tiene que ver con limitaciones de comercio a los países, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo. Yo nunca voy a estar de acuerdo, ni Fedecámara, ni ninguna de nuestras organizaciones que vayan en funciones que afecten a los venezolanos. Que los gobiernos se entiendan entre gobiernos. Si usted no está de acuerdo con un gobierno, vaya y dígaselo. Y el otro que se lo diga. Pero que en ningún momento afecte. Pero como también nosotros, también se lo hemos dicho a las autoridades, ok, nos aíslan con las sanciones, pero también nos autoaislamos. Por ejemplo, el tema de los vuelos. El tema de los vuelos no puede ser. O sea, si hay problemas entre gobiernos, resuelven entre gobiernos, pero no... Pero ¿Cómo ha afectado la ¿cómo va a economía afectar usted a que los ciudadanos de conectividad? dos países se puedan venir a entender, tanto familiar, turismo? El turismo se está viendo afectado por ese tema de los vuelos. Hemos quitado el 50% de los vuelos. Aquí no es que todo el mundo... Nosotros necesitamos que esos turistas vengan para acá. Margarita, todas las ciudades de Venezuela, necesitamos que vengan, y si no hay vuelos, ¿cómo vienen? Igualmente necesitamos que se abran los temas consulares. Vuelvo a lo mismo, si hay problemas entre países pero que no afecten, nosotros necesitamos que vuelvan todos los consulados, que si quieren los embajadores se queden cada uno en su casa, ese es otro tema, pero que los consulados vuelvan a funcionar, ese es el servicio para los venezolanos. Entonces tenemos que ir a eso, por supuesto, nunca en ningún momento aceptar injerencia externa en nuestros problemas que tenemos de que vengan, tienen que respetarle la salud y el bienestar a los venezolanos. Pero también, por otro lado, de parte de nuestras autoridades que permitan otra vez la apertura de vuelos, que permitan otra vez que vengan los consulados para que los negocios puedan florecer. Los negocios necesitan que haya conductos, que hayan vías.
Los consulados son las vías para los negocios normales. Entonces, pero yo estoy muy bien, nosotros siempre somos optimistas. Nosotros, mira, nosotros los empresarios, nuestro apellido, nuestro nombre es empresario, pero nuestro apellido es terquedad y vamos a insistir 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias para que en nuestra forma de ver se toman las decisiones y yo estoy seguro que hay el sentido de tomarlas en función a ese país nuevo, ese país lleno de emprendedores como lo hay otro el día. Lástima, informales. Pero hay que llevar las condiciones para que se formalicen y sean agentes productivos para el país en toda su forma. Entonces vamos a ir en ese sentido. Y el empresariado venezolano tiene la responsabilidad y tiene el compromiso con los venezolanos de seguir aportando lo que sabemos hacer. Nosotros no somos políticos, somos evidentemente el brazo político para incidir en políticos públicos. Para eso están los partidos que se encarguen de hacer su trabajo. Nosotros nos encargamos del nuestro. El nuestro es algo maravilloso para la sociedad. ¿Cuál es el papel de un empresario? Producir productos y servicios de calidad, producir divisas, pero el mejor de todo es producir esperanza, que es producir trabajos de calidad, hayan empleos de calidad para los venezolanos, para que no se nos sigan yendo los venezolanos y los que estén afuera quieran regresar al país. ¿Qué opinas sobre la propuesta del presidente Maduro de un nuevo sistema monetario internacional? Bueno, yo creo que respeto las posiciones del presidente como respeto las de todos. Yo lo que creo que más bien lo que debemos ir es cómo nos insertamos en lo que está ahorita, porque tenemos necesidades ahora. Si después se va trabajando en función a un nuevo modelo, bueno, eso lo decidirá el mundo. A mí me gusta más que pensemos en lo micro. Yo quiero ir a pensar en ese modelo que me genere hoy aquí trabajos, que ese modelo que me genere más empresas, que me genere más oportunidades para los venezolanos, que me genere más condiciones. Y bueno, pues pensar en, yo le dejo eso a las autoridades, el cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es cambiar Venezuela, cambiar la realidad de mis venezolanos para que todos los que vivimos en este país tengamos mejores condiciones. Y para eso tenemos que pensar en esas reformas fundamentales que se tienen que hacer en el aspecto económico y social. Se nos está acabando el tiempo y tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a tratar de responderlas de una manera corta. El 5 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Corto, ¿qué es lo que más le conviene a Venezuela? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Lo que más nos conviene a Venezuela es seguir con nosotros haciendo lo que necesitamos. Esa es una decisión de un país que tomen los americanos, eligen a uno o al otro. Yo sinceramente creo que para nosotros da igual, porque al final las políticas de Estado, de un gobierno como Estados Unidos, por supuesto tienen sus matices dependiendo de cada presidente, pero al final hay una política de Estado que ellos la siguen en función a sus valores y principios. Nosotros lo que nos tenemos que ocupar es buscar mejorar las relaciones con Estados Unidos como mejorarlas con todos los países del mundo. Nosotros tenemos que tener relaciones con todos. No podemos decir con este sí, con este no, porque al final nosotros tenemos una variedad de productos y servicios que de repente van para un mercado y para otro. Venezuela siempre estuvo muy bien. Venezuela era uno de esos países que se buscaban como intermediarios a la hora de resolver los problemas del mundo. Nosotros tenemos que tener esa visión institucional de país, de ser un punto de encuentro para todo el mundo y volver a abrir nuestras relaciones con todos los mercados. Y de allí, mi próxima pregunta. ¿Cuál es la Venezuela que se necesita? ¿La radical o la de tender puentes así sea con el enemigo y abrir puertas, como el nombre de este programa? Mira. Uno cuando, si tú y yo pensamos igual y tenemos los mismos criterios, nos sentamos, facilito conseguir ideas. Y salen unas ideas que es normal y todo el mundo. Pero tú sabes que es mágico. Si tú piensas de una forma y yo pienso de otra, nos sentamos y buscamos puntos medios. Y de esas ideas que tú tienes de un lado y yo tengo de otra, logramos encontrar una idea en común. Esa idea es potente porque viene de la diferencia, viene de las formas de pensar distinto. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a dejar las partes radicales y a buscar el punto de encuentro. La mayoría del país está como loca de que nos entendamos, lo pide a gritos, de que todos los sectores políticos, los religiosos, el gobierno, los sindicatos, universidades, empresarios, busquemos un punto de concertación.
La Venezuela hoy no piensa en ideología, eso se acabó. La gente lo que quiere es tener mejores condiciones, lograr tener un trabajo decente o emprender o tener las condiciones para su negocio. En eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en esa Venezuela de darle las herramientas de oportunidades y alegría para todos los venezolanos. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Mucho Pudiéramos seguir conversando mucho tiempo porque la economía es un tema No, y contigo es muy agradable y apasionante. mandarle un mensaje a los venezolanos que sepan que el país tiene esperanza, que el país va a salir adelante, que vamos a empujar todos a esa Venezuela que todos y cada uno soñamos. Abriendo puertas. Si deseas viajar a Venezuela, pues prepárate. Si tu pasaporte está vencido, debes tramitar un salvoconducto. ¿Cómo y por qué? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy, con expertas en la materia. Nos acompañan Marisela de Loaiza, presidenta de Conceturismo y ALAF, capítulo Venezuela, y Vicky Herrera, presidenta de Avabet. Este es un tema que ha generado muchísima polémica en los últimos días y sobre todo mucha confusión. Y es por ello que vamos a intentar en nuestra mesa de análisis comprender qué es lo que está ocurriendo. Yo tengo aquí que la decisión sobre la necesidad de un salvoconducto para los venezolanos que desean venir a su país no fue publicada en Gaceta Oficial, o sea, no hay un oficio oficial. La información fue ofrecida por Conceturismo, agencias de viajes y líneas aéreas a través de un comunicado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hago? Me imagino que a ustedes, muchísimos venezolanos que están afuera, los llaman, les escriben, les preguntan. No sé cuál desea hablar primero. Marisela, Vicky, que es la que tenemos por primera vez en Abriendo Puertas. Sí, hay cierta incertidumbre. Fue además una decisión que se tomó de un día para otro. Había gente que venía volando. Los pasajeros cuando llegaron a Maiquetía con los pasaportes venezolanos vencidos, no puede entrar. O sea, fue todo un problema. A través de Avabet se pidió una reunión con las autoridades del SAIME del aeropuerto, fue la que tuvimos, fue la reunión de la cual resultó la comunicación que publicamos, que los venezolanos tienen que tener pasaporte vigente para entrar a Venezuela o tienen que pedir un documento de viaje o salvoconducto en las embajadas respectivas y eventualmente electrónicamente, que eso es otro tema que tenemos pendiente, pero sí, básicamente eso es. Yo creo que es importante dejar claro que es necesario que las personas sepan que el requisito legal es viajar con un pasaporte vigente. Hubo una flexibilización, fue lo que nos informaron las autoridades en la reunión, una flexibilización producto de la pandemia. Y justamente en virtud de eso se empezó a permitir el ingreso de personas con pasaporte vencido. Esto se estuvo alargando un poco y en algún momento, como dice Marisela, hubo un punto de quiebra donde se dijo, bueno, ya a partir de ahora pues todo el mundo debe venir con su pasaporte vigente y si vienen con el pasaporte vencido es necesario que vengan con un documento de viaje o salvoconducto. El documento de viaje o salvoconducto no es un documento nuevo, es un documento que tiene muchísimo tiempo dentro de las opciones, dentro de las alternativas que ofrece Cancillería para proteger a los connacionales que se encuentran fuera del país y que tienen pasaporte vencido o que tienen un pasaporte extraviado o que les robaron el pasaporte o que sencillamente no tienen manera de identificarse para retornar al país. Entonces, es un servicio que ciertamente presta Cancillería a través de los consulados. El punto álgido del asunto se presenta cuando hay países que no cuentan con representación consular. Entonces, exactamente, si yo vivo en Panamá, que se acaban de romper las relaciones después de las elecciones presidenciales, yo quiero viajar a Venezuela, yo tengo que meterme en la página, ¿en cuál página? Para tramitar mi salvoconducto. Eso es una de las aclaratorias que estamos tratando y hemos solicitado por escrito tanto a Cancillería como al SAIME, porque ellos en esa reunión que tuvimos hablaron de habilitar un link para la obtención vía electrónica. Ahorita está pasando, Panamá es muy buen ejemplo, Chile, Argentina, cuánta gente vive allá y las relaciones, Perú mismo. Y entonces ellos dijeron que el 14 de octubre iban a publicar este link, cosa que no ha sucedido. No ha sucedido. No ha sucedido. Sin embargo, pues la información que hemos obtenido de Cancillería es que las personas que se encuentran en países donde no hay representación consular
deben asistirse de embajadas o consulados que estén en países cercanos. Deben viajar. ¿Y cómo Probablemente, hacen? el punto es que no hay un procedimiento claro para este tipo de situaciones. Es una situación que es novedosa para el viajero, para las autoridades también, y que requiere de una aclaratoria, de una explicación, de un procedimiento para que quienes están en esa situación puedan de alguna manera saber qué deben hacer, a dónde dirigirse, cómo realizar esta acción para poder viajar. Pero, Hay que tomar en fíjense, cuenta que hay gente que ya tenía boleto comprado. Boleto comprado. Y han tenido que ir haciendo cambios y estos cambios de alguna manera generan costos. Hay gente que de repente estaba en un país y ¿cuánto dice... cuesta el trámite, por cierto? Bueno, en los países donde hay representación consular hay que pagar $60, pero donde no hay representación que iba a ser electrónico, la información que nos dieron es que es gratuita, el gratuito el Y documento. lo haces por la página y no te tienes que trasladar hacia un país que sí tenga representación diplomática. Eso era lo que nos habían informado que iba a suceder, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido información de que esto haya sido modificado. Lo que ha dicho Cancillería hasta el momento es que es necesario buscar ese salvoconducto a través de un país cercano. La duda que tenemos es justamente esa, saber si hay que llegar a ese otro país o si hay alguna vía, algún correo, algún procedimiento que permita a esas personas que están en países sin representación consular obtener el documento de viaje o salvoconducto sin tener que trasladarse. Este viernes, el pasado viernes, salió una información por Twitter o por X. SAIME alertó sobre nueva estafa relacionada a los salvoconductos para venezolanos en el exterior. Quizá a raíz de estos que se informó hay gente que se está aprovechando y no hablo específicamente del caso de Venezuela, porque en otros países cuando las ponen esas páginas para que hagas el documento migratorio han surgido una cantidad de estafas. Colombia, Curazao, páginas que lucen muy oficiales y no lo son. Claro, y lo importante es justamente que mientras que no exista un comunicado oficial, mientras que no exista un documento que claramente establezca cuál es el procedimiento a seguir y cuál es el lugar donde yo debo buscar ese documento, todo esto puede suceder y es una situación lamentable porque sabemos además que hay mucha gente pues esperando tener esta respuesta y pues que haya alguien que quiera aprovecharse de eso es terrible. Pero justamente la manera de resolverlo es que haya un comunicado, que haya una opinión escrita, oficial, por parte de nuestras autoridades, que son los que tienen esa información clara. Según los juristas, la medida viola el artículo 50 de la Constitución Nacional sobre el libre tránsito, que establece que los venezolanos pueden ingresar a su país sin ninguna autorización. Claro, tú puedes ingresar al país sin ningún tipo de autorización, pero para abordar un vuelo internacional se supone que se requieren de una cantidad de requisitos. Entre esos requisitos, una documentación que te identifique y que esté vigente. Eso también es una realidad. Y en ese sentido, por supuesto que nosotros respaldamos de alguna manera la medida que se toma y lo que esperamos por parte de nuestras autoridades es justamente que estén las normas muy claras, que todo lo que se está tratando de hacer, que no discutimos, porque entendemos que ciertamente la gente tiene que viajar con un pasaporte vigente, es que la normativa o el procedimiento a seguir sea sumamente claro para que todos los que tengan aplicación a este punto en particular sepan qué hacer. Esto surgió a raíz de las elecciones presidenciales cuando el gobierno nacional rompió relaciones, sobre todo con los países de la región donde más venezolanos hay. ¿Entiendes? Perú, Panamá, República Dominicana. Sí. Y yo quisiera saber si ustedes consideran que esto es una medida contra la diáspora. Endurecer, porque se están endureciendo las medidas para que los venezolanos puedan entrar a Venezuela. Sí. Esto tiene nombre y apellido, diáspora. Mira, yo creo que yo no me adelantaría a fijar una posición al respecto. Sí considero que de alguna manera es necesario poner normas, porque ciertamente en todos los países del mundo la gente viaja con un pasaporte vigente y es parte de lo que entiendo que se pretende hacer. Sin embargo, también entiendo que hace falta una explicación clara al respecto que pueda permitir a quienes están en esta situación nuevamente tengan a qué acogerse. Y el acceso a eso es importantísimo porque la gente dice, bueno, vas a volar y siempre lo primero que les viene a la mente es vas de turista, vas de paseo.
Hay muchas razones para viajes, hay muchas de ellas que son urgentes. Y hay gente que realmente está en una Médico, situación, visitar un no, familiar, y que un esté familiar que está enfermo. enfermo, alguien tuvo un accidente, te robaron el pasaporte y estás de vacaciones. Hay la doble nacionalidad. Cuando tienes doble nacionalidad no tienes que sacar el salvoconducto. Tú puedes ingresar a Venezuela normalmente. Eso es correcto. Si tienes doble nacionalidad con el otro pasaporte vigente, puedes entrar con el venezolano vencido, pero después no puedes salir. Para salir O sea, hay que tener el venezolano vigente. No puedes salir con el pasaporte de la otra nacionalidad si naciste en Venezuela. Y en el caso de cuando tú tienes tus papeles, por ejemplo, si yo estoy ilegal en Perú, De igual manera, para salir de Venezuela requieres que el pasaporte venezolano esté vigente. Y bueno, y eso fue... y para entrar, Para entrar, bueno, parte de los puntos que se aclararon posterior a la reunión es que era el tema de la residencia, porque en algún momento se comentó que la residencia podía servir para como aval para viajar con un pasaporte vencido sin salvoconducto. Sin embargo, eso luego se aclaró y se hizo por parte nuestra un comunicado haciendo esa aclaratoria de la información que nos dieron luego, donde se indicaba que no, simplemente si tú tienes una residencia en otro país, está vigente, está legal, perfecto. Si tienes tu pasaporte vencido, debes tener un documento de viaje o salvoconducto para venir a Venezuela. así esté vencido tu pasaporte. Si el pasaporte está vencido, Sí, necesitas un necesito. documento de viaje, un salvoconducto, así tengas una residencia de otro país. Ustedes han recibido muchísimas llamadas de la gente, hay mucha confusión. ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la principal preocupación? La mayoría de esas personas tienen ya boletos pagados. Si tú cambias la fecha, tienes que pagar. O no hay Penalidad, cupo, una penalidades. Tienes urgencias. Hay mucha gente en situaciones de urgencias por regresar que ahorita no tienen cómo. Yo personalmente en la asociación he recibido muchas consultas porque claro, el comunicado salió de Conceturismo, pero yo me imagino que las agencias de viaje las tienen, bueno. Muchísimas, hay muchísimas. muchísima gente que ya tiene boletos adquiridos, muchísima gente que le tomó de sorpresa la medida. Ciertamente consideramos que son medidas que, como bien lo venimos comentando, es perfectamente válido, pero deberían tener un tiempo de preparación para que quienes vayan a ser afectados por la medida puedan tomar algunos puntos intermedios para poder resolver previo a la vigencia de la medida. Hay mucha gente que ya tiene boletos, hay mucha gente que tiene situaciones particulares que de repente vivían en otro país, entregaron la casa, entregaron todo, venían, ya se iban de viaje, llegaron al aeropuerto, no pudieron viajar y quedaron varados. La conectividad, los vuelos suspendidos. La gente que quiere venir a Venezuela ha comprado un pasaje carísimo, porque además mucho es por conexión, porque en la mayoría de los casos ya no hay vuelo directo. Entonces, ¿cómo se hacen esos casos? Es una pregunta que le hago a las dos. Bueno, desde el punto de vista de las líneas aéreas, en el 1 de agosto se perdió el 52% de los vuelos internacionales. Quedamos con 93 vuelos que ahorita se han recuperado a octubre. Hay 10 más que aumentaron la frecuencia a Curazao y a Bogotá, que es las únicas salidas que nos quedaron para las Américas. Afortunadamente, Europa sigue con su conectividad por España, Portugal y Turquía. Pero es lo que tú dices, que los boletos son oferta y demanda. Si hay mucha demanda y poca oferta, los boletos suben. Eso, el otro día conversando, no es un ente maléfico que hace eso es una máquina que hace lo que se llama yield management y va actualizándolas. Hay muchas tarifas, en un solo avión hay muchas tarifas. Entonces, está el problema de que si tienes el salvoconducto para viajar, pero tienes que cambiar el vuelo, a lo mejor no hay cupo. Sin duda tienes que pagar penalidad porque no es responsabilidad de la línea aérea. Entonces, se crean problemas para la línea aérea, problemas para el pasajero, ni hablar las agencias de viaje que ya puedes tú seguir adelante. No, por ¿Los supuesto. salvoconductos tienen fecha? Los salvoconductos están tiene un ligados. salvoconducto para entrar a Venezuela tal día. El documento de viaje o salvoconducto está estrictamente ligado a un vuelo, a un itinerario de vuelo. Por esa razón hay que tener un boleto para poder comprar para poder tomar lo que es el salvoconducto o el documento de viaje. Y una sola escala, por ejemplo, ¿no? Yo No, tengo aquí que se autoriza una escala en otro país sin pasar por migración. Claro, porque no tienes el directo. documento de identificación válido, vigente, para poder pasar migración de cualquier país y continuar. Tendrías que estar dentro de la zona estéril esperando tu siguiente vuelo. Entonces,
La recomendación es viajar en este momento con un salvoconducto con pasaporte vencido, implica verificar previamente con la aerolínea todo el trayecto y todo el proceso que va a hacer ese pasajero para estar seguros de que puede hacerlo, de que no va a tener ningún inconveniente y por supuesto hay que decirlo, lo importante y lo interesante en este momento sería hacer todo esto a través de una agencia de viaje, porque justamente es el asesor que le va a permitir enterarse y saber de todo lo que debe realizarse para que ese viaje pueda llevarse a cabo como debe ser. ¿Cuál es el papel que SAIME está jugando en este caso, en esta situación? Bueno, la información vino del director de SAIME Aeropuerto, porque claro, el problema se presentó en el aeropuerto. Me imagino que ha habido problemas similares en las fronteras terrestres, no estoy enterada, pero ellos fueron los que tienen que reforzar la medida y son los que están parando la gente que viene con pasaportes vencidos. ¿Y ustedes son los que tienen que dar la información a los viajeros? No, nosotros recibimos una información a través de una reunión donde estuvimos presentes, pedimos permiso para difundir lo que se estaba diciendo porque teníamos ya mucha gente haciendo preguntas y sí hicimos hincapié en la necesidad de un comunicado por parte de las autoridades, por parte de los entes oficiales, que son realmente los que deben llevar y los que tienen que tener la vocería de toda esta situación y tener los procedimientos muy claros para todo aquel que esté vinculado a lo que está sucediendo. Entiendo que ustedes han solicitado información a la Cancillería. A Cancillería y al SAIME, a las dos autoridades. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Que todavía no están preparados para hacer un comunicado oficial. Hoy mandamos otra carta, pero estamos pendientes. La única recomendación que podemos hacer, lo acaba de decir Vicky, es tienen que viajar con salvoconducto o pasaporte vigente. Y a la buena de Dios. La única posibilidad que hay de viajar con cédula es si vienes en el vuelo de Bolivia, que hay un vuelo semanal de Bolivia a Bolivia. Venezuela. ¿Y qué otro país Bolivia, tiene esa excepción? Y hay otro vuelo que es Brasil, porque es Mercosur, Ajá, hay un vuelo que es Manaus-Puerto Ordaz, de Conviasa. Pero son las únicas dos excepciones que puedes viajar con cédula. Colombia, bueno, si pasa por la frontera. Si pasas por la frontera. Las demandas de los viajeros, de los venezolanos interesados en venir a Venezuela, ¿ustedes la han podido calcular, cuantificar? Mira, el año pasado hubo un flujo importante que lo comprobé incluso con colegas y amigos de agencias de viajes, que fue un poco el tráfico al revés, la diáspora, tanta gente que vive fuera de Venezuela y el tráfico fue como al revés, la gente vino a pasar la Navidad a Venezuela, a ver a su familia en Venezuela. Y vinieron a votar y algunos sí vinieron a votar. En este momento empieza una temporada que es netamente emotiva y familiar, que es la temporada decembrina y siempre es importante el reencuentro familiar en esta época y mucha gente había planificado y planifica todavía la posibilidad de llegar a encontrarse con su familia en esta temporada, ¿no? Entonces, pues, es importante aclarar muy bien las cosas para que esto pueda suceder. ¿Cuál es la recomendación que Marisela, como presidenta de Conceturismo y ALAF Líneas Aéreas, en lo que se refiere a Venezuela, tiene que darle a esos venezolanos que se encuentran afuera y que este programa lo estarán viendo ellos por internet o sus familiares? Claro. Y los podrían llamar y decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Mira, la recomendación es un poco lo que acabo de decir. Si tienen el pasaporte vencido, tienen que sacar el salvoconducto o ir a un país donde haya consulado para sacar el salvoconducto. Si tienen doble nacionalidad, sí pueden viajar con el pasaporte de la otra nacionalidad vigente. La otra nacionalidad vigente. Vigente, claro. Un pasaporte, si los dos pasaportes están vencidos, sí está un poco difícil. Viene, como dice Vicky, la época decembrina, muchos deseos de venir, de viajar. Las líneas aéreas, eso es algo que quiero aclarar muy bien, no es capricho cuando no te dejan embarcar, no te dejan montar. Las líneas aéreas, cuando embarca un pasajero, eso no es un caso de Venezuela, si tú embarcas un pasajero a un destino y no tiene los documentos en regla, si requiere visa, si el pasaporte tiene que tener cierta vigencia, que ese es otro tema. No lo puedes embarcar. No lo puedes embarcar porque te multan. O sea, si el pasajero, ¿en qué línea aérea llegó usted? Usted no tiene los documentos en regla, multa para la línea aérea. Por eso son tan celosas las líneas aéreas. Por eso también ese día le dijimos la necesidad. Hay un sitio que chequean que se llama Timatic, todas las líneas aéreas del mundo, porque un boleto hacia Venezuela lo puedes comprar en cualquier parte del mundo. Estás en, no sé, en China, en Nepal,
y vas y compras, tiene que ver la información, mira, pero si eres venezolano tienes que tener la documentación vigente, el pasaporte vigente. Y dijeron que lo iban a actualizar, incluso ese día que pedimos la actualización de eso para que todas las líneas aéreas estén enteradas. ¿Y cuándo le han dicho que la página va a ser reactivada? Porque era para el 14 de octubre. Ustedes han chequeado, no se ha reactivado, entonces la página del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores tiene un acceso para documento de viaje, y en ese acceso lo único que se puede evidenciar son los recaudos y todo el procedimiento y quienes estarían exonerados de ese pago. Sin embargo, hace unos días atrás tenía un botón que permitía, que probablemente iba a permitir algún acceso, sin embargo el botón decía en mantenimiento, de un tiempo para acá ya el botón no aparece. Sin embargo, yo presumo que por esa vía, que es la propia página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, es por donde en algún momento se podría implementar esta figura del salvoconducto digital o del documento de viaje digital. ¿Y cuáles son los recaudos? El boleto aéreo, el boleto, ¿no? Sin ecuanón. Copia del pasaporte, copia de la cédula. Si el pasaporte fue robado o extraviado, tiene que haber una denuncia. Básicamente eso. Hay otros requisitos cuando es el caso de menores de edad, que tienen que, por supuesto, demostrar la afiliación de la persona con la que viajan, el permiso de viaje, pero básicamente eso, realmente una foto. Realmente los requisitos no son complicados, no es un tema, un trámite complejo. La única dificultad es cuando te encuentras en un país donde no hay representación consular y estás con un documento que no te permite viajar a otro país. Entonces, es allí el punto del asunto que nos gustaría que en algún momento se aclarara y que viniera información por parte de nuestras autoridades, que son los que saben, que son los que manejan la información, y que pudiera realmente traerle luces a todo el que tenga una situación como esta. ¿Y es rápido la emisión del salvoconducto? En teoría es rápido, sin embargo, como en este momento está la dificultad allí latente, se está haciendo difícil. Entonces se hablaba de que tenías que tramitarlo máximo 72 horas antes del vuelo, o sea, para hacerlo con tiempo. Sin embargo, se está hablando de que el salvoconducto o el documento de viaje pudiera estar demorando unos 10, 15 días. Incluso hay personas que tienen mucho más tiempo solicitándolo. Entonces, estamos en un momento que está la situación un poco complicada, que sabemos que pues las autoridades están tratando de resolverlo y de encaminarlo, y bueno, esperamos que sea muy pronto que tengamos alguna respuesta clara que nos permita definir exactamente cuál es el camino a seguir. Y genera nerviosismo, sobre todo los venezolanos que están afuera, que dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué hago? Necesito ir para Venezuela, por distintas razones. Exacto, y tantas urgencias que se presentan, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en la mesa de análisis. Nos acompañó Vicky Herrera, presidenta de Avavit, Maricela de Loaiza, presidenta de Conceturismo, y de ALAF, capítulo Venezuela. Ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí, por Venevisión. Abriendo puertas.